Ahí vemos claramente cómo en Cristo está la vida plena de la deidad encarnada. También lo podemos ver en Colosenses 2, 9 al 10, donde el apóstol reafirma: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, esto es Cristo, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y esa parte de y habéis sido hechos completos en Él también habla de que Dios derramó su vida plena en nosotros. Nos ha hecho plenos en Dios. De esto habla de haber sido hechos completos en Él. Esa misma vida, esa plenitud de la deidad, el creyente es expuesto a esa plenitud. Está disponible, 100% disponible esa plenitud para el creyente. Y aquí hay un comentario: por cuanto Cristo posee toda la plenitud de la deidad, es suficiente para reconciliar plenamente al hombre pecador con Dios. Por cuanto Él es Dios y por cuanto la plenitud de la deidad está con Él, y su propósito es precisamente reconciliar al hombre, Él es suficiente para reconciliar 100% al hombre con Dios. Esa es la verdad de la reconciliación. Ok. Bueno, vamos a iniciar ya un pequeño bosquejo de la palabra de Colosenses 1, del 20 al 23. Vemos 4 aspectos de la reconciliación. Primeramente vemos el plan eterno de Dios en la reconciliación, los medios de la reconciliación, el propósito y la evidencia de la reconciliación. Estos 4 puntos los vamos a desglosar. ¿Sí? El plan de reconciliación está en los versos 20 y 21 de Colosenses 1. En el verso 20: y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. Esto de todas las cosas se refiere a los que entran en la reconciliación. Esto es, los creyentes y la creación. Pero Satanás, sus demonios y los no creyentes serán echados al lago de fuego y azufre. Esto también es una verdad que habla de la reconciliación. Los que no son reconciliados con Dios, ¿cuál es su futuro eterno? Vamos a hablar un poquito de esto. Cuando Dios terminó su obra de creación, vio que era bueno en gran manera. Si lo leemos ahí en Génesis 1:31, vio que era bueno en gran manera, ¿sí? Pero por causa del pecado, la creación fue trastornada, se destruyó la armonía entre las criaturas, la creación y el Creador. Ahora se encuentran bajo la influencia de Satanás, que él es el Dios de este siglo. Todo esto llegará a su clímax en la tribulación y en la gran tribulación. Es el clímax de la caída de la creación por causa del pecado, de la caída del hombre por causa del pecado, ¿sí? Pero también va a haber una restauración del universo, ¿sí? Después del reino milenial de Cristo. Según los tiempos escatológicos, los últimos tiempos, el último tiempo escatológico es el reino milenial de Cristo. Y ahí es donde va a ser restaurado toda la creación, todo el universo, donde veremos cielos nuevos y tierra nueva. Así lo vemos en 2 de Pedro 3, 13, 14. Pero según su promesa, si sabemos quién promete, es Dios el que está prometiendo esto. Nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros, ¿verdad? Los creyentes. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas,
procurar con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Ese es parte del trabajo del Hijo de Dios. ¿Sí? Trabajar con diligencia, procurar con diligencia. ¿Sí? Esto trae un énfasis muy profundo. Es un trabajo constante, ¿sí? En donde vamos a trabajar por ser hallados por Él, en la fe, en su paz que Él nos otorgó, y sin mancha e irreprensibles. Y esto solamente lo produce la reconciliación. Solamente un ser humano que ha sido reconciliado puede tener acceso a este medio espiritual, que es el acceso que tenemos nosotros. También en Apocalipsis 21:1 dice la palabra de Dios: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Es Dios mismo, es Cristo reconciliando consigo todas las cosas, siendo Jesucristo el precursor. Él es el autor, Él es el sustentador de la vida, de nuestras vidas. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que hoy nos tiene aquí con este acceso a esta vida tan especial, tan hermosa. Si lo es así, yo sé que hay cosas difíciles que estamos lidiando los hijos de Dios, pero no hay mejor lugar en donde enfrentar esa vida con las capacidades que Dios nos da. En el verso 21, siguiendo Colosenses 1, verso 21, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Aquí la palabra nos habla de nuestra condición, de esa condición caída, de esa condición de separación de Dios, siendo aborrecibles y aborreciendo en nuestra actitud de odio a Dios y repudio a sus normas de santidad y sus mandamientos, haciendo malas obras. Un amor verdaderamente obstinado por el pecado, imposibilitados para reconciliarnos por nuestra condición de muerte espiritual. Esa era nuestra condición, y esa es la condición del que no cree, aunque se haga parecer ver muy moral, muy bueno. Si no hay justo, no hay uno, todos hemos pecado, ¿sí? Y estamos en esta condición que habla aquí el apóstol Pablo en el verso 21. Pero reafirmamos esto en Romanos 1:18, esa condición caída, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa es la realidad del hombre caído, deteniendo la verdad con sus injusticias, con su pecado. Pero en la parte A del verso 22 nos dice: sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de esta condición, ahora Él os ha reconciliado. Cristo nos ha reconciliado. La muerte de Cristo, debido a que fue una muerte de sustitución penal por el pecado, era una posición que requería muerte para la paga del pecado. Y esa es la clave de la redención, de la salvación, esa palabra de sustitución penal por el pecado. Eso fue lo que hizo Cristo. Tomó nuestra posición para satisfacer la justicia de Dios y también agotar la ira de Dios para con sus elegidos. De tal forma, Cristo se convirtió, escuchen, en el comprador
literal de los creyentes para librarlos de su esclavitud al pecado y la sentencia de muerte eterna. Esto fue lo que compró Cristo. Nos redime de nuestra condición, pero también de nuestro futuro eterno de condenación. Nos saca de la condenación eterna y nos mete a la vida eterna. Como habla en Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él nos saca de esa condición a través de la reconciliación. También en Efesios 2:16 vemos esto, y para reconciliar, esta misma palabra griega apocatalazo, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Aquí habla perfectamente de cómo la enemistad con Cristo, la enemistad con Dios es quitada y somos hechos amigos de Dios. Somos hechos amigos de Dios. Y vemos también en el plan de salvación, la última escena, la escena de la redención, será instaurar el reino universal eterno de Dios. ¿Y quién creen que van a estar ahí? ¿O vamos a estar ahí? Espero que sea la convicción que hay en tu corazón. Vamos a estar nosotros junto con Cristo como coherederos, instaurando su reino, gobernando con Él. Qué posición de mayor privilegio. Ese es el plan perfecto de Dios, el plan eterno de Dios. Reconciliar todas las cosas consigo mismo, reconciliar nuestras vidas, reconciliar la creación, hasta llegar a la redención, a la instauración de su reino eterno. Ahora vamos a ver los medios de la reconciliación. Lo vemos en los versos 20, la parte B, 22 y 23 de Colosenses 1. Los voy a leer estas partes. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, esto es, la esperanza del evangelio que habéis oído. Son esas tres partes en donde se desglosan los medios de la reconciliación, que es por medio de la sangre de Cristo. Esta parte de la sangre alude a la expiación y vincula la muerte violenta de Cristo con el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento. Esta muerte en la cruz, esta muerte sacrificial por nosotros, esta obediencia al Padre que lo llevó a la cruz del Calvario por amor a nosotros, nos ha reconciliado con Dios. Pero vamos a ver un poquito más adelante lo que significa la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1, 18, 19 nos habla el Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo ofreció voluntariamente su vida a Dios y su vida por nosotros. Su sangre fue derramada. Eso lo habla en el Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesario derramar la sangre de Cristo para la redención de nuestra condición. También en Romanos 5, del 9 al 10, vemos cómo hemos sido justificados en su sangre
y salvos de la ira, salvos por su vida, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y lo vemos en Romanos 5, 9 al 10. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta es la obra perfecta de Cristo. Es la cruz de Cristo, su muerte expiatoria. Esto debe de ser el centro de la fe de un hijo de Dios. Somos salvos por su sacrificio en la cruz, salvos del castigo, la muerte que nos correspondía a nosotros vivir. ¿A quién le correspondía vivir todo esto? Al pecador, al injusto, al que constantemente lastimaba y laceraba el corazón de Dios. Pero aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para redimir nuestras vidas. Ahora el derramamiento de su sangre es un medio simbólico de mencionar todo el sacrificio de Cristo en obediencia a Dios hasta la muerte de cruz. Cuando se habla del derramamiento de sangre, no se está hablando nada más de que Cristo derramó su sangre, sino de todo su sacrificio. Desde que vino al mundo, en obediencia al Padre, mostrando el Padre su amor infinito para con nosotros, ¿sí? Y todo lo que vivió Cristo, cómo enseñó su evangelio, cómo enseñó la vida redimida. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él nos mostró a Dios aquí en la tierra y nos mostró cómo vivir aquí en la tierra. Y ahora Él, a través de su redención, nos da la capacidad para vivir como Él anduvo. Es importante checar esto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Realmente esta es la esperanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vivir como Él anduvo, vivir como Él vivió, producir lo que Él produjo, caminar en sus pasos, en obediencia, en sus capacidades por su gracia, que es la gracia de Cristo la que hoy nos tiene aquí, con vida y vida en abundancia. Esa vida no va a llegar después, ya la estás viviendo, la vida abundante en Cristo. La reconciliación así lo ha producido. El verdadero creyente está viviendo la vida abundante del Espíritu. Aunque esté viviendo cosas difíciles en la carne, en su diario vivir, está viviendo la vida abundante del Espíritu. La reconciliación que se obtuvo gracias al sacrificio de Cristo convierte a los creyentes, escuchen, en seres santos, intachables e irreprensibles delante de Él. Y esto es a través de ser revestidos con la misma justicia del Señor Jesucristo. Dios nos ve revestidos con la justicia del Señor Jesucristo y por eso posicionalmente vivimos como santos, intachables e irreprensibles. Pero la vida cristiana de esto se trata, de vivir como santos, intachables e irreprensibles. Y esto es a través de la obra santificadora del Señor, de la santificación progresiva, es la obra del Espíritu Santo y es la colaboración del creyente que verdaderamente es un creyente genuino, que está colaborando con Cristo en su crecimiento espiritual, en la vida que Dios le dio, que la atesora como el mayor de los tesoros. La presencia del Señor en nuestras vidas, su preciosa palabra, la gracia de Dios manifestada en el creyente que está colaborando, participando,
siendo activo, diligente en la obra del Espíritu. Y aquí vemos que el proceso del crecimiento espiritual, fíjense en qué consiste. Es apropiarse en la práctica de todo lo que en verdad somos a los ojos de Dios.